Bienvenidos a una emisión más de Reinventando la Profesión, programa producido por la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Hoy entrevistaremos a la directora de México Evalúa, una asociación civil que se ha dedicado a buscar mejores políticas públicas, mejores prácticas, un mejor diálogo entre lo público y lo privado. ¿Por qué la invitamos a un programa de abogados? Porque finalmente muchos de nosotros, abogados, trabajamos, estudiamos, diseñamos políticas públicas. Y qué mejor que una visión fresca de una politóloga, de una mujer internacional, de una activista valiente como Edna Jaime. Edna, encantados de tenerte en esta ocasión con nosotros. Oye, Gerardo, Gracias por aceptar la invitación. Gracias por esta generosísima introducción. Muchas gracias. Edna, uno de los temas más importantes de México Evalúa ha sido la corrupción. Luchar contra la corrupción, pelear contra las prácticas corruptas. La pregunta, y déjame hacértela con toda, porque hay muchos debates sobre el tema, a mí me preocupa mucho el tema en lo personal y en lo profesional. ¿Qué es la corrupción? ¿Cómo concibe México Evalúa la corrupción? ¿Qué es? Mira, Gerardo, yo lo plantearía así, de manera sencilla. Yo sé que hay definiciones legales, tipos penales, faltas administrativas, que todas estas se pueden englobar bajo el paraguas de corrupción, pues yo lo pondría así. Es cuando se da una interacción entre un agente público y un privado y se abusa y se hace al margen de la ley para un beneficio personal. Y esto tiene un costo para el país, para el patrimonio del país, para los ciudadanos, y por eso es que la corrupción debe ser mitigada, porque tiene efectos que están impactando el desarrollo del país. Déjame ponerte un ejemplo para ir entendiendo bien el tema y que nuestro auditorio lo diseñe. ¿Un sobreprecio es corrupción en todo caso o en qué momento? Imagínate que yo entro a un bar y le digo a un cadenero, oiga, deme una buena mesa, y le doy 200 pesos y me da una muy buena mesa. Me beneficié sobre otros que habían llegado incluso antes que yo. Es el primer caso. El segundo caso, llego, le digo, me da una mesa, me pone una muy buena mesa y al final le digo, señor, qué buena mesa me dio, tenga 200 pesos, la misma cantidad. En ambos casos o en ninguno hubo corrupción. Mira, yo no hablaría de corrupción que afecte el erario, que afecte al país. Quizás una práctica indebida entre particulares que viola algún reglamento privado. A lo mejor el bar tiene un régimen disciplinario, una manera de organizar a sus trabajadores y a lo mejor ahí se está violentando ese régimen privado. A mí la corrupción que me importa, eso que lo arregle pues, los dueños del bar, el gerente del bar, porque es una práctica que a lo mejor acaba perjudicando la reputación de este establecimiento privado. A mí la corrupción que me importa mucho es la corrupción que está deteniendo el desarrollo del país, que está debilitando la democracia mexicana. Esa es la que queremos identificar y la que queremos combatir. Y no es muy vaga, Edna, esta imagen de vamos a combatir contra la corrupción. Es casi como decir, vamos a combatir contra el mal, vamos a combatir contra la injusticia. ¿Cómo focalizamos el tema? Porque Mira, ahorita vamos a entrar al tema, que ha fallado. yo pienso, Gerardo, que efectivamente, cuando hablamos de combatir la corrupción, si no tenemos un objetivo claro, si no delimitamos qué queremos combatir de la corrupción, nos vamos a perder. Es como decir, vamos a hacer justicia. ¿Qué política criminal vamos a tener? ¿Qué política de persecución penal vamos a tener? Es la pregunta que nos hacemos si queremos ser efectivos. Entonces, aquí es, ¿qué corrupción es la que realmente está haciendo más daño al país? ¿Tenemos los instrumentos para combatirla? ¿Cómo lo haríamos? Entonces, a mí me parece muy importante que para empezar a ordenar nuestra conversación sobre el tema, deberíamos definir qué queremos combatir respecto a la corrupción. Tenemos una política nacional anticorrupción, se generó en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción. Me parece que es un buen ejercicio de reflexión, tomó opiniones de ciudadanos, hicieron mesas, pero nos quedó algo demasiado grande, que abarca mucho, y cuando abarcamos mucho, apretamos poco, somos poco efectivos. Entonces, a mí me encantaría que
los mexicanos y el Estado mexicano dijera, mi política anticorrupción es desmantelar redes criminales que están afectando seriamente la viabilidad de este país. Me gusta y me voy a ceñir a tu agenda. ¿En dónde tenemos que poner más atención en estas redes? ¿Cuáles son los puntos? A ver, te lo voy a poner más fácil. Si en tus manos estuviera, imagínate que tú fueras la encargada de esto con un gran presupuesto y con un gran apoyo político. ¿Cuáles serían los 2 o 3 puntos donde concentrarías tus fuerzas? ¿Dónde están los riesgos de corrupción? De corrupción grandota. ¿Dónde están? En la contratación pública, en los bienes y servicios que adquieren los gobiernos, en la obra pública, en licitaciones de grandes proyectos. Yo ahí pondría toda la energía. Sabemos que ahí están los riesgos de corrupción. Entonces, ¿cuáles serían los mecanismos? Pues primero tratar de prevenir. Y tratar de prevenir es la transparencia. En México Evalúa, por mucho tiempo hemos promovido transparencia, por ejemplo, en obra pública. Teníamos un observatorio de grandes proyectos de infraestructura donde dábamos seguimiento a los contratos. Y a través del seguimiento de los contratos podíamos ver y descubrimos cosas ¿Por qué fuertes. hablan del pasado? ¿Ya no lo tienen? Ya no lo tenemos. México Evalúa realiza proyectos con base en el financiamiento que recibimos, financiamiento de cooperación internacional, pero no vamos a dejarlo. Lo hicimos con obras emblemáticas, por ejemplo, de la administración pasada. Y al revisar contratos, cuando nos metimos a fondo, pues nos dimos cuenta que las licitaciones, que debe ser un mecanismo competido para asignar contratos, pues no eran tanto. Que desde las convocatorias ya había, pues ya se restringía la competencia. Y aún en licitaciones veíamos que no había realmente rivalidad. Una de las obras emblemáticas de la administración pasada se asignó a una sola persona y no hubo rivalidad. ¿Cuál fue? Sí, se vale Es saberlo. el Paso Express, que generó un socavón. Claro. Entonces, a través de la transparencia uno puede identificar cuando hay irregularidades. Hemos sido promotores de plataformas de transparencia donde se publiquen todos los documentos de la obra pública. Hicimos un ejercicio muy interesante en Nuevo León, que se está convirtiendo en un modelo, y junto con el INAI está adoptando este modelo, que aparte se basa en mejores prácticas, para llevarlo a todo el país. La transparencia no lo resuelve todo, es un primer paso. Pero imagínate que realmente estemos vigilantes de los procesos de contratación en los grandes proyectos. No se está haciendo ahora, pero sería necesarísimo. Algunas otras organizaciones ya lo han planteado. En algunas obras del actual gobierno hay el uso de mecanismos extraordinarios de contratación, que deberían de ser extraordinarios y que se están convirtiendo en el proceso predilecto, el mecanismo predilecto, y estamos viendo que más del 50% de la contratación, o quizá un poco más, se da por adjudicación directa u otros mecanismos. La licitación parece que se está convirtiendo en el mecanismo excepcional. Entonces sí creo que tenemos que arreglar muchas cosas, pero que si pusiéramos la energía, la atención de las instituciones mexicanas que tienen funciones de control anticorrupción en estas cosas, lograríamos mucho. En obra pública, en contrataciones, en licitaciones. Obra pública, pero las adquisiciones en general de los gobiernos. El gobierno federal, pero también puede ser un gobierno estatal y hasta un gobierno municipal. Esto naturalmente es trabajo del gobierno, pero la sociedad civil tiene mucho que aportar. ¿Cómo lo aporta? Mira, haciendo observatorios como este que instalamos para los grandes proyectos de infraestructura, dando seguimiento y tratando de construir. Mira, en el aeropuerto que se canceló, tuvimos una relación bastante fluida con las autoridades que estaban pues, encargadas de la obra, Gerardo. Y fue la obra pública que más documentos publicó. No te quiero decir que eso quiera decir que no hubo corrupción.
Y no te quiero decir que la publicidad sea la bala de plata, pero es el punto de partida. Y con el grupo aeroportuario, con las autoridades con las que trabajamos, la verdad, publicaron muchos documentos. Había algunos pendientes que ya cuando se anunció que se cancelaría, los publicaron, que era el avance financiero y el avance en la construcción de la obra. Pero otros muchos documentos se publicaron. Entonces, no es la bala de plata, pero es donde los ciudadanos podemos estar vigilantes y donde podemos estar promoviendo iniciativas que abran la información y que estén accesibles a los ciudadanos. Y ya empezamos a ver estas iniciativas en distintos gobiernos y en distintos ámbitos de gobierno. Tú fuiste, a no dudarlo, Edna, una de las arquitectas del Sistema Nacional Anticorrupción. Tú impulsaste y lo has impulsado siempre al INAI. ¿Qué fallas le ves hoy al Sistema Nacional Anticorrupción y qué fallas le ves hoy al INAI? Que es una organización de transparencia. Yo mismo participé en el INAI. Yo lo conozco bien, pero me encantaría escuchar tu punto de vista desde la perspectiva de la sociedad civil. Mira, ¿Qué falla en el sistema y qué falla en el INAI hoy y cómo lo arreglamos? Mira, empiezo por el INAI. Somos usuarios intensivos en México Evalúa y seguramente en muchas otras organizaciones de sociedad civil que hacemos análisis de política pública necesitamos la información. Estamos continuamente pidiendo la información y hay muchos problemas para acceder a ella. A pesar de que tenemos una ley de vanguardia, la Ley General de Transparencia que se aprobó hace algunos años tiene muchos elementos de vanguardia y así está valorada. Hay un ranking que mide pues los contenidos y la profundidad de estas leyes y la mexicana es una muy buena. Nos está fallando algunos aspectos de la implementación. ¿Cómo cuáles? Mira, pues que los sujetos obligados son muy renuentes. ¿Qué te puedo decir? Pedimos información y nos regresan no lo que pedimos, sino lo que quieren darnos. Es un galimatías porque si la información no nos sirve tenemos que presentar un recurso de revisión y se puede convertir en un proceso muy largo. Déjame decirte que hemos tenido el apoyo, cuando hemos presentado recursos de revisión, el INAI ha fallado a favor de nuestras peticiones, pero aún así los sujetos obligados son muy renuentes. ¿Ya ha fallado que el INAI no tiene garras? Yo siempre defendí eso. Ahora ya tiene garras y sin embargo no las utiliza. Debe de utilizarlas más, debe de convertirse el INAI como garante, como órgano garante, también en construir, perdón que lo ponga en estos términos, pero una amenaza creíble de que el órgano garante te va a sancionar. Claro. Y que va a haber un daño a tu reputación. No solamente lo que establece la ley como sanción, si no entregas información, sino también un daño reputacional. Que nos acostumbremos a señalar al sujeto obligado. El sujeto obligado es una dependencia pública, todo aquella instancia pública, privada que recibe recursos públicos. Está obligada por esta ley. Claro. Entonces, un daño reputacional, pero también una sanción. Ahora, a pesar de que tenemos una ley general, sigue habiendo mucha varianza entre las respuestas de los órganos garantes locales. Hay algunos que están capturados, que los gobernadores siguen metiendo mano. A pesar de que quisimos mejorar los diseños, me incluyo porque hubo muchas organizaciones participando en el diseño de la ley general. Entonces, hay órganos garantes que no tienen a su pleno completo. O sea, no tienen a todos sus integrantes. Y me gustaría abordar un tema bien delicado para después hablar del Sistema Nacional Anticorrupción. Adelante. Pues es la captura de las instituciones. La captura de las instituciones. ¿Captura por parte de quién? Pues el poder. Y puede ser un gobernador, puede ser
lo que llamamos poderes fácticos, pero pues el ejecutivo de un estado tiene muchos incentivos para tener aquí a su órgano de transparencia. Para tener controlado el órgano de transparencia. ¿Cómo lo controlan? De alguna manera controlando las designaciones. Entonces, hablando de los temas clave, me parece que las designaciones son bien importantes para que estas instituciones no sean capturadas. Cuando se capturan, cuando hay una amenaza de remoción anticipada, cuando hay una amenaza de recorte presupuestal, todo esto influye en la autonomía con la que trabaja un órgano garante o un órgano autónomo. En los países donde hay transparencia y donde hay rendición de cuentas, donde hay gobierno abierto, ¿hay órganos garantes de la transparencia? Porque como que la transparencia tendría que ser lo más normal. Yo estoy convencido y lo he dicho y lo he repetido. En la medida en que el gobierno sea transparente, sale ganando. Porque cuando yo oculto algo, dicen, ¿qué estará ocultando? Cuando yo digo, señores, recibí 10 y así usé los 10. Recibí 15, 5 no los he usado por esto y por esto, aquí están. Y la gente cree en ese gobierno, la gente confía en ese gobierno. Yo soy como tú, un obsesivo y un convencido del gobierno abierto. ¿Por qué si esto es tan claro para ti, para mí, para muchas gentes, esto no pasa en muchos lugares? ¿Hay países que lo hacen muy bien? Hay países que lo hacen muy bien y de manera más sencilla. O sea, no necesitan una construcción tan compleja. ¿Por qué ellos lo hacen bien y nosotros no lo hemos logrado hacer bien todavía? Porque tienen otras instancias de control de poder que funcionan bien. Porque tienen tribunales que si alguien mete una demanda, pues los tribunales fallan y puede irle mal. ¿Podremos decir que también están fallando los tribunales en este concepto global? Mira, creo que nos fuimos por la creación de órganos autónomos porque pensamos que lo que teníamos como poderes que ejercen funciones de control y contrapeso no eran suficientes. Porque el Congreso... ¿Y no? No lo son. Congreso. El Congreso, pues no hace su chamba. Entonces, pues por eso estamos pensando en órganos autónomos, en lugar de resolver el problema del Congreso. Me voy a materia presupuestal porque es completamente relacionado con el tema anticorrupción. Claro. Estuvimos promoviendo un consejo fiscal y mecanismos de gobernanza para que realmente desde el legislativo se revise el gasto. Desde cómo se presenta, que por cierto ayer se presentó el paquete económico, y cómo se le da seguimiento, y cómo recibe el Congreso las recomendaciones y los informes de la auditoría. Nada de esto lo hace. El Congreso tiene facultades que no usa, que no ejerce plenamente a cabalidad. Todo lo que tiene que ver con el seguimiento presupuestal. O sea, no lo está haciendo, no le interesa. El Congreso aprueba un presupuesto, el Ejecutivo hace adecuaciones extravagantes. Me permito usar la palabra porque lo hemos probado durante el ejercicio. Esto un Congreso no lo debería permitir. Llama a cuentas al Ejecutivo. Tenemos una falla en la ley que lo permite, pero no hay un verdadero control. Entonces, cuando fallan estos poderes, pues es cuando decimos, bueno, lo resolvemos con otra institución. Y podríamos tener esquemas más sencillos de transparencia, pero ya tenemos este esquema de órganos garantes. Hemos avanzado mucho. Regreso al punto, somos usuarios recurrentes, frecuentes de instrumentos de acceso a la información. Nos frustramos en el camino, pero hemos logrado mucho, Gerardo. México Evalúa no existiría en otra época de este país, porque tenemos acceso a más información, porque podemos recurrir a recursos de revisión. Por supuesto que necesitamos un equipo para hacerlo, no cualquier ciudadano de a pie, pero sí te digo que si no tuviéramos estos instrumentos, México Evalúa no existiría. ¿Con qué políticas públicas podemos reforzar todo esto que ustedes hacen? Mira, creo que tenemos primero que hacer viable al INAI, que desaparezca. Hacer viable al INAI. Te voy a decir, políticamente. La institución es viable. La institución hace su trabajo. Por supuesto que hay cosas que pueden mejorar, la plataforma nacional, cosas técnicas y sencillas que pueden mejorar,
pero políticamente. Esto quiere decir que debemos protegerlo del embate, que puede ser el presidente de la República, que puede ser el gobernador. Debemos proteger su autonomía y debemos encontrar los mecanismos de designaciones que eviten su captura. Esto para mí Ahora, es el punto de partida. La mujer o el hombre más honestos, si de pronto ordenan, y a mí me pasó, tú ordenas que se haga esto, que se diga, que se abra, no tenemos información y no hay nada que hacer. En mi época no teníamos, perdón que vuelva con el modelo garras, hoy tienen garras y no las usan. Bueno, tenemos que esos instrumentos se mejoren. En esta administración, el gobierno federal, la presidencia sobre todo, está argumentando cada vez más que no existe información. Todo esto ya está documentado. O sea, hay números, y eso es importante, con los que podemos decir, bueno, este gobierno es menos transparente que otros. Este gobierno está dispuesto a dar menos información que otros. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Pues que el INAI asuma toda su autoridad y todas sus atribuciones y que la sociedad civil también ponga estos asuntos en las conversaciones públicas y que esto tiene un costo para todos. Necesitamos que esas instituciones traspasen, que se perciban relevantes por todos, no nada más por México Evalúa, no nada más por nuestros colegas, que los mexicanos, que se arraiguen de manera que los mexicanos encuentren valor en ellas. Sistema Nacional Anticorrupción. Es un tema. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué está fallando? La idea es muy buena, pero algo no está funcionando bien o sí sientes que vaya muy bien. Porque son 7 partes, no nada más es uno. Sí. O sea, ¿cómo articulamos a las 7 partes? Si la auditoría cumple, o si la función pública, o si el INAI, o si la Fiscalía Anticorrupción, ¿cómo las articulamos? Yo fui la más entusiasta del sistema. No quiero decir, no quiero hablar de desilusión, pero sí creo que está en un impasse, se encorchetó. Puede haber problemas de diseño. Lo importante del sistema es reconocer que no hay una sola institución, no hay un solo agente del Estado mexicano que puede solito, que se requiere la concurrencia de todas estas instituciones, que si no tenemos buen control interno, a lo mejor no podemos tener detección temprana, que si no tenemos buen control externo y buenas revisiones y evaluaciones de la cuenta pública, pues se van a seguir cometiendo actos de corrupción, que si no tenemos una fiscalía que recibe un expediente y le da continuidad, pues ¿de qué nos sirvió toda la cadena anterior? ¿De qué sirvió que la función pública, que un órgano interno de control detectara una irregularidad y que se coordinara con la auditoría si después va a llegar el expediente a la fiscalía y se va a morir? Entonces, por eso es necesario hablar de un sistema. Ninguna pieza sola puede funcionar de manera correcta para hacer un acercamiento realmente eficaz a la corrupción de la que te mencioné. Si hablamos de otra corrupción, de la ventanilla, si vamos a sacar el pasaporte, otras cosas, eso necesitamos una medicina distinta. Ahí es... Me gusta la imagen, una medicina distinta. Hay la gran corrupción y la corrupción pequeña. Sí, pues sí podemos clasificarla así. Una que tiene que ver con interacciones de los mexicanos haciendo trámites. Ahí hay que desregular, digitalizar, profesionalizar. Acá necesitamos de la concurrencia de muchos y de que se dialoguen. Cuando se diseñó el sistema, cuando se habló de la necesidad de un sistema, se partió de un diagnóstico. El sistema está fragmentado. Cada quien está por su lado, inclusive hay competencia en lugar de haber diálogo y mecanismos de colaboración. Por eso el sistema. ¿Cuál es, para terminar, podemos aquí hablar mucho más tiempo, Edna, cuál es para terminar el próximo objetivo de México Evalúa? Bueno, en el cortísimo plazo. Focalizando en la lucha contra la corrupción. Cortísimo plazo, la instalación de estos, se llaman mecanismos multiactor, porque concurren
empresarios, académicos, en estas mesas multiactor para definir qué proyectos se abren completamente. Y esta plataforma para que todos los documentos del ciclo de la obra pública, no nada más la contratación, la planeación, todo se haga público. Porque estamos de acuerdo, y me gusta lo que me dices, Edna, porque estamos de acuerdo en que hay corrupción en el gobierno, pero también hay corrupción en la empresa. Sin duda. Por eso yo lo decía al principio, que es la interacción entre un agente público y privado donde sacan ventaja. Y como decían nuestras abuelas, tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. No se vale que yo, empresario, diga tú eres un corrupto gobierno porque yo estoy haciendo esto. Por eso la ley de responsabilidades ya también señala a los privados y hay sanción para ellos. Claro, claro. Entonces esto es importante. Ahora necesitamos que todo esto jale. Muy bien. Edna, pues yo te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado. No, creo que los abogados Gerardo. tendrán mucho que opinar sobre estos temas. Pues son temas, pones el dedo en la llaga en un montón de temas bien delicados y son temas que preocupan a los abogados. La barra tiene una comisión anticorrupción. O sea, la corrupción nos preocupa a todos, a ti, a mí y a todos, porque a todos nos afecta tarde o temprano. Sin duda, Gerardo. Pero a veces como que siento que tenemos que apretar más tuercas y que no sabemos bien cuáles debemos apretar. Por eso yo festejo que haya personas como tú que siempre estén pendientes de cuidar esas tuercas y dónde debemos apretarlas. Muchas gracias, Gerardo. Y yo también festejo que haya personas como tú y lo celebro, que siempre tienes tu mirada puesta y tu capacidad de análisis en los temas que más nos importan a los mexicanos. Muchas gracias. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes.